Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Es un gusto compartir de nuevo en esta serie Preparando Evangelizadores. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina y estoy seguro que han seguido trabajando con otros catequistas, con otros evangelizadores, con vecinos, con amigos, con miembros de la comunidad, sobre estos pasos que estamos dando y viendo para poder utilizar la palabra de Dios, la revelación, la Biblia, más eficazmente y con mucho más fruto a fin de que entonces la evangelización sea más eficaz. Y quedamos en el último encuentro que ustedes habían analizado un poquito el tema de las parábolas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo les fue ese tema? ¿Bien? ¿Cómo anduvieron con el tema de las parábolas? Seguramente tratando de sacar nuevos elementos y nuevas cosas para la evangelización. Pues bien, hoy vamos a hablar de los milagros. Segundo punto, los milagros. Y voy a compartir con ustedes el milagro que nos presenta Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. ¿Tienes tu Biblia a mano? Por favor, búscala entonces y vamos a analizar juntos este texto. A ver, entonces Lucas 7, versículos del 11 en adelante, Jesús que resucita a el hijo de la viuda de Naín. Y dice el texto lo siguiente: Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín y con él iban sus discípulos y bastante gente. Pues bien, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un hijo único cuya madre era viuda. Hijo único cuya madre viuda. Una buena parte de la población seguía el funeral. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó hasta tocar el ataúd. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, te lo mando, levántate. Y el muerto se sentó y se puso a hablar, y Jesús se lo devolvió a la madre. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a analizar juntos entonces un poquito este milagro. Recordemos que milagro, teológicamente hablando, es la suspensión temporal de la ley natural. Eso es un milagro. Entonces, en los evangelios se nos presentan varios milagros que nos pueden ser de mucha riqueza a la hora de predicar. Pero en este caso, lo que yo te quería decir es que tratemos de tomar los textos predicando de una manera nueva y sobre todo tratando de recordar que el milagro, no fue algo que pasó hace 2000 años en el pasado, entonces decimos, hace ya 2000 años en el pasado Jesús se encontró con una viuda. No, tratemos de que el texto de la palabra resuene en el hombre y la mujer de hoy, que sea actual, que ese milagro, digamos así, me toque al corazón a mí hoy. No hablemos como una cosa del pasado, como historia, como si fuera, no sé, arqueología, antropología o sociología, sino como el Señor que sigue actuando hoy, ahora y aquí en mi vida. A ver, yo te pregunto concretamente, ante este texto que hemos recién proclamado, tú, ¿en cuál de las dos caravanas vas? ¿En la caravana de Jesús, con sus discípulos y seguidores, donde había alegría, gozo, paz, unidad, vida? O en la caravana de los muertos. Es decir, en la caravana triste, en la caravana muy triste, de los que acompañaban a un muerto. ¿En cuál de los desfiles estás? ¿En el de Jesús, tratando de comunicar unidad, paz, justicia, verdad, solidaridad, compromiso de vida? ¿O estás en el desfile de los que siguen a un muerto, encerrado en tu egoísmo, individualismo, tristeza, angustia, ansiedad, egoísmo, soberbia, resentimiento, rencor, envidias, celos, en fin, frivolidad, masificación? ¿En cuál de los dos desfiles estás? ¿Con cuál de los dos te sientes verdaderamente identificado? ¿Con el de Jesús o con el de un muerto? Es una buena pregunta, ¿no te parece? Una buena pregunta. Ahora,
Otra cosa más. Si estás con Jesús, entonces tiene que en tu vida manifestarse algo pleno, una presencia que te inunda, una presencia que te desborda, algo que te haga cambiar. Por otro lado, el milagro nos presenta a una viuda. Atención, una viuda. Hace 2000 años, una viuda era una mujer que había perdido a su esposo, es decir, que había quedado sola. Una viuda era una mujer, o lo sigue siendo, que está atada a su pasado, a lo que le pasó, al dolor que sufrió, a la angustia, y encima que pierde a su único hijo varón. Es decir, esa viuda es un poco así el ejemplo de las personas que han quedado atadas al pasado o al sufrimiento o al dolor, anuladas, sin dignidad, sin libertad, sin posibilidades de volver a creer, a esperar, a sonreír. Yo te pregunto, ¿te sientes identificada o identificado con esta viuda? ¿Estás de alguna manera atado al pasado, atado a lo que te sucedió, a lo que te hicieron, a un resentimiento, a un rencor? ¿Eres imagen de esta viuda que no es más que una muerte caminando? Por otro lado, aparece un joven. Un joven. Un joven, dice ahí, un joven, o sea, era el hijo único de la viuda. La muerte de un joven. Se recalca que era un joven. ¿A cuántas muertes hoy estamos, digamos, asistiendo de muchos jóvenes? Muchos jóvenes que mueren, no tanto biológicamente, sino que mueren atrapados por la violencia, la droga, el alcohol, el sinsentido de la vida, sin meta, sin horizontes. Somos testigos diarios, cotidianos de estas muertes, de gente que lo tiene todo, que tiene un futuro por delante, que tiene fuerza física, que tiene belleza, que tiene vigor, capacidad, y que sin embargo están muertos. Están atrapados en el féretro del consumismo, de la masificación, de los vicios, de las muchas ataduras. Ahora, de repente, aparece Jesús, que se conmueve ante ese cortejo de muerte, ante ese cortejo de sinsentido de la vida, ante ese cortejo de vaciedad. Y Jesús, vida, vida plena, vida abundante, vuelve a vencer nuestras muertes. Da victoria a nuestras muertes cotidianas y resucita a ese muchacho, a ese joven. Lo resucita, dice la palabra de Dios, y lo lleva de nuevo a su madre. ¿Saben por qué? Porque cuando uno vuelve a la vida, tiene que volver a sus raíces, a su identidad. Es decir, alguien que está atado por el pecado y por la muerte, alguien que está encerrado en la cajuela, en el féretro de su propio egoísmo, de su individualismo, cuando vuelve a la vida, cuando es liberado, sanado, recuperado, vuelve a recuperar justamente su dignidad, su identidad. Por eso dice el texto que lo volvió a su madre, es decir, a su identidad, a sus raíces. Qué hermoso que es ver cuando el Señor se acerca a tu vida y a mi vida, nos libera, nos sana, nos da vida plena, vida abundante, y nos hace recobrar nuestra identidad más honda, nuestra raíz, para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué sentido tiene nuestra vida. Que nuestra vida tiene meta, horizonte. ¡Qué magnífico! ¿Se dan cuenta el jugo que le podemos sacar a un texto bíblico? Y no simplemente predicar como repitiendo y reiterando lo que ya está dicho. A veces vamos con todo respeto esto, ¿no? Vamos a algunas parroquias o escuchamos a algunos catequistas que no hacen más que repetir lo que ya el texto dijo, pero que no actualizan la palabra de Dios al hoy, a la hora y al aquí de nuestra vida o del auditorio que nos escucha.
Qué lindo que es esto, ¿no? Qué lindo y qué importante, el tema de los milagros. Por eso yo te propongo, aquí tengo un texto para que junto con tu grupo, con tu familia, puedas analizar. Yo te propongo que analices, a ver, el texto de la pesca milagrosa. ¿Qué te parece? Sí, que analices así como hicimos este texto recién, que analices el texto bíblico de la pesca milagrosa en Lucas, San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Reitero, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que nos presenta también la Biblia, la palabra de Dios. Además de las parábolas y de los milagros, tenemos los personajes. Los personajes, mira, los personajes son, digamos así, una fuente inagotable de riqueza a la hora de predicar. No solamente por lo que significan los personajes o por lo que su vida y testimonio nos transmiten, sino por lo que también simbolizan o significan sus nombres, empezando por eso. Por ejemplo, mira, Abraham, la palabra Abraham, el nombre Abraham significa padre de multitudes. La palabra Moisés, ya sabes, rescatado de las aguas, salvado. La palabra Elías significa Dios es Yahvé. Y también tenemos otros nombres, por ejemplo, yo me acuerdo en este momento, los arcángeles, ¿no? Miguel, Rafael y Gabriel. Gabriel significa mensajero de Dios. El nombre, Gabriel, significa mensajero de Dios. Miguel significa el poder de Dios, ¿no? ¿Quién como Dios? Y Rafael significa medicina de Dios. Y recordemos que todos los nombres, hay muchos nombres que tienen su raíz en Yahvé, que significa Dios que salva. Por ejemplo, Jesús tiene su, digamos, raíz en Yahvé. José también, Josué también tienen su raíz en Dios que salva. Qué lindo que es pensar los nombres de las personas unidos a una misión que Dios o sus padres quieren que cumpla en este mundo. Sobre todo hoy, cuando a los chicos le ponen cualquier nombre. El otro día yo estaba en mi parroquia en Argentina, estaba bautizando y tenía varios, ¿no? Varios niños y niñas. Una niña se llamaba Abril, la otra Tormenta, la otra Brisa. Entonces yo pregunté, a ver, ¿qué pasa aquí? Digo, ¿estoy dando un aviso del servicio meteorológico o estoy bautizando niños o niñas? Es decir, le ponemos a nuestros hijos nombres de aquellos que escuchamos en las telenovelas, en los culebrones, o de repente de algunos actores, y por ejemplo le ponemos Kevin Gutiérrez, ¿no es cierto?, o Edward González, y no pega ni con cola el nombre y el apellido. Yo me temo que el día de mañana nuestros hijos nos hagan un juicio por los nombres que le hemos puesto. A ver, y si pensamos un poquito mejor el nombre que le queremos poner a nuestro hijo, y pensamos de repente en algún nombre que signifique algo, y algo, un deseo que orando podemos encontrar con papá y mamá, como papá y mamá juntos, a ver, un deseo interior de aquello que deseamos para nuestro hijo o para nuestra hija. A lo mejor podemos encontrar un nombre precioso que el día de mañana realmente sea para nuestros hijos como un aliciente a la hora de, digamos, poder comprometerse firmemente en una misión o tarea en el mundo, como laico, como sacerdote, como religioso, como religiosa. Pero además, si yo les doy un texto a ustedes, un texto bíblico, el de la genealogía de Jesús, que lo tengo aquí, mira, Mateo 1, del 1 al 17. Uy, entonces cuando se lee ese texto, no te digo nada, cuando se lee ese texto en la misa, la gente dice, uy, qué sartada de nombres. ¿Y para qué este texto bíblico con todos estos nombres que encima el que lo lee no pega una, porque se equivoca todos los nombres, ¿no es cierto? Y sin embargo, si ese texto bíblico está, o sea, Mateo 1, del 1 al 17, y se llama la genealogía de Jesús, y si está, por algo está, por algo está. ¿Por qué está? Y porque está revelado, porque es un texto revelado. Entonces, ¿por qué está? Por algo está. Y porque se nos quiere mostrar que Jesús no cayó de un ovni, no cayó del planeta Marte, sino que Jesús en la carne es hijo de una genealogía y que sus antepasados, cada uno con sus aciertos y errores, fue preparando el camino para este Jesús realmente que tenía que nacer. Por ejemplo, miren, entre los antepasados de Jesús está la famosa Ruth, que era extranjera,
que no pertenecía al pueblo de la antigua alianza. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? A propósito, hay una película preciosa que se llama Las espigas de Ruth, que hay que verla, ¿no? Ruth, ¿se acuerdan? Decidió, cuando quedó viuda, que su esposo murió muy joven, decidió acompañar a su suegra, que sí era hebrea, decidió acompañarla de vuelta a la tierra prometida, o sea, a Canaán, de nuevo a Israel. No tenía obligación de hacerlo, pero Ruth quiso ser fiel a la alianza de su esposo con Yahvé Dios, a la alianza de su suegra. Es decir, se convirtió a la fe en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y fíjense qué interesante, esta Ruth es un antepasado de Jesús. También Gedeón, por ejemplo. Gedeón es un antepasado de Jesús. Y Gedeón fue el que, a la hora de elegir su ejército, hizo priorizar la calidad por encima de la cantidad de hombres, la calidad por encima de la cantidad de hombres, ¿no? Y también tenemos al famoso David, al famoso rey David, que es un antepasado de Jesús. Este rey David que sabemos, bueno, mucha historia podemos decir de él, venció todas las batallas, venció todas las batallas y pudo unir el reino del norte y del sur, unir el reino, ¿no? Y poner la capital en Jerusalén, ¿verdad? Hizo todo eso, pero hay una cosa que no pudo vencer, no pudo vencerse a sí mismo. Venció todas las batallas y no pudo vencer la batalla contra sí mismo porque cayó gravemente en el pecado, ¿no? Cuando se enamoró de la esposa de Urías, ¿se acuerdan? Y mandó a matar a Urías para quedarse con ella. David, que conocemos, tan santo y tan pecador, es un antecesor, un antepasado de Jesús. O sea, entonces lo que quiero decir es que finalmente en estos textos, en los personajes, podemos descubrir muchas cosas muy importantes. A ver, con tu pluma, tu lapicera en la mano y con tu cuaderno te doy unos datos para que puedas trabajar después en grupo en tu casa. Por ejemplo, ¿por qué no averiguas en una frase, me pones, a ver, qué significa Nicodemo? ¿Qué significa Nicodemo? ¿Te acuerdas de Nicodemo? Mira, puedes verlo en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. O sea, Juan 3, del 1 al 21, ahí puedes en una frase sacar un poco lo que significa la vida y misión de Nicodemo. También de Barrabás. Bueno, Barrabás puedes encontrarlo en Marcos 15, del 6 al 7. Marcos 15, del 6 al 7. También puedes encontrar sobre Zaqueo. Zaqueo, Lucas 19, ¿no? Zaqueo, Lucas 19. O sea que entonces en los nombres puedes encontrar mucha variedad a la hora de poder predicar, preparar un tema en tu catequesis, en tu evangelización. Pasamos a otro aspecto que también nos ayuda mucho a la hora de predicar. El tema de las guerras. En la Biblia aparecen muchas guerras, muchas guerras. Y de repente uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo predicar, anunciar al Señor a través de una guerra? Y sin embargo, sí, por ejemplo, hay guerras muy buenas que te hablan, no por la guerra misma, porque por supuesto el cristiano no es un hombre que ame la guerra, ama la paz, pero ante el hecho consumado de la guerra, uno tiene que tratar de sacar un aspecto positivo que nos ayude justamente a revertir el mal terrible que significa siempre una guerra. Siempre una guerra. No hay guerras justas, ¿no? La guerra siempre es injusta, es un atropello, la guerra, ¿verdad? Entonces, cuando el mensaje de la conquista de Jericó, ¿te acuerdas esto? En Josué capítulo 6. Es hermoso eso, ¿eh? Realmente es hermoso ver cómo el Señor nos invita a poder derribar los muros que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y cómo las trompetas de la alabanza resonaban para que esos muros cayeran. ¡Qué magnífico! Y de repente hay muros en nuestra vida, muros en relación con Dios, murallas en relación con los demás, que deben caer ante el poder de la alabanza. Por eso entonces te ayuda este capítulo 6 de Josué. O también, por ejemplo, la caída de Jerusalén en 2 Crónicas 36 te va mostrando este aspecto. Qué importante que es entonces descubrir a través de las guerras que el Señor nos está hablando para que pongamos paz en nuestro corazón, pongamos paz
en nuestro interior, pacifiquemos nuestro interior, de manera que podamos ser instrumentos de la paz. Otro aspecto importante a la hora de transmitir el mensaje del Señor en el tema de las guerras, por ejemplo, es el tema de los macabeos. Macabeos. Por ejemplo, los macabeos eran hombres muy justos que estuvieron poco antes de la llegada de Jesús y que privilegiaron o sacrificaron sus vidas antes de deshonrar a su Dios. Entonces ahí vemos cómo realmente esas personas sacrificaron todo, incluso sus vidas, antes de negar la fidelidad a la alianza del Dios verdadero, ¿verdad? Los macabeos. Es una historia muy interesante, la de los macabeos, muy linda, las puede leer allí en la Biblia, es muy, muy interesante. O como te dije recién, el tema de David, ¿no? Otro también que era pastor de rebaños y terminó siendo rey y que ganó todas las batallas y que era tan pequeño y tan frágil de apariencia, aunque muy bello a los ojos de Dios, y que venció al famoso Goliat, ¿no? Simplemente con su honda y 5 piedritas, ¿se acuerdan de eso, no? Y que sin embargo no pudo vencerse a sí mismo. Él venció al monstruo Goliat con su honda, con su gomera y 5 piedritas, y sin embargo no pudo vencer su lujuria. Es un tema también que tenemos que ir viendo, ¿no? O sea, cómo realmente hay cosas que nosotros somos muy expertos en muchas cosas, a veces somos muy buenos docentes, ejecutivos, buenos cocineros, buenos carpinteros, todo muy bueno, pero no podemos vencer a lo mejor ese monstruo interior que tenemos y que es voraz, el monstruo del egoísmo, a veces de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la lujuria. Qué importante es este ejemplo de David, qué importante ser siempre humilde, simple, sencillo, dócil, porque de lo contrario es muy difícil a veces por sí solo vencer el monstruo interior que tenemos dentro. Vencemos muchas cosas, pero no podemos vencer nuestro monstruo interior. Otro aspecto que me parece importante y que está justamente en la Biblia y que nos ayuda a evangelizar es el tema de las preguntas. Uy, mira, en los evangelios hay un sinnúmero de preguntas, pero hay una pregunta que a mí siempre me ha llegado al corazón y que es una pregunta que está en el Génesis, al inicio, digamos, de la Biblia, en el libro del Génesis, que sabemos que no fue el primer libro cronológicamente hablando de la Biblia, pero sí es el primero que está al inicio, ¿no?, de la Biblia, de esta colección de libros que es la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay una pregunta, en el Génesis hay una pregunta que Dios, Yahvé Dios, le hace a Adán. Y esa pregunta es, ¿dónde estás? Y me gustaría quedarme en esta pregunta. Me gustaría mucho quedarme en esta pregunta y terminar juntos sobre esta pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento de tu vida? ¿Dónde te encuentras? No me refiero físicamente. Sé que puedes estar en tu living, en tu cocina. Sé que puedes estar allí. Pero yo te pregunto, ¿dónde estás? Delante de la mirada de Jesús. ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás quizás queriendo ocultarle al Señor algunas cosas como Adán? ¿Estás como Adán echando la culpa a los otros de lo que te pasa? ¿Estás queriendo huir de la presencia del Señor hacia la oscuridad? ¿Estás queriendo negar la luz? ¿Estás desorientado? ¿Estás quizás viviendo las cosas religiosas por obligación o por cumplimiento? ¿Cumplo y miento? ¿Estás viviendo tu apostolado como quien arrastra una máquina pesada y no con libertad interior, con gozo, con alegría, con paz? ¿Dónde estás? Y te propongo otra cosa, después lo seguiremos hablando. El tema de las preguntas son muchas. Preguntas que le hacen a Jesús y preguntas que Jesús hace a los demás. Jesús tenía la manera de que con una pregunta decía muchas cosas. Él no imponía a los demás argumentos, sino que con una sutil pregunta dejaba que cada uno sacara de adentro de sí mismo un montón de respuestas fundamentales. Lo mismo quiere hacer contigo. Yo les propongo que hoy mismo o mañana
a solas o en grupo, en equipo, busques en el Evangelio al menos 5 preguntas que le hacen al Señor Jesús y otras 5 preguntas que Jesús hace a los demás y que te hace a ti y a mí. Y que trates de responderte o de responder de acuerdo a ellas, ¿no? Esa gran pregunta que dice, ¿qué dicen? ¿Quién dice que soy? ¿Y tú qué dices que soy? ¿No? Porque pregunta primero, ¿quién dicen los demás que soy? Pero tú, ¿quién dices que soy? Es una gran pregunta. Pero volviendo a lo que te decía antes, ¿dónde estás? Te pido que entonces analices esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para preparar evangelizadores es fundamental responderse a esta pregunta. Y para ser evangelizador, mucho más. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Dónde estoy parado en el plan de Dios? En el proyecto que el Padre Dios tiene para mí, que sé que es original, único e irrepetible. ¿Dónde estoy parado? ¿Ocultándome de su gracia y de su luz o abriéndome humildemente a esa gracia y a esa luz? Entonces, esto es lo que te propongo, responder a la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Con mucha sencillez, con mucha confianza, con mucho abandono, con mucho entrego, sin angustias, sin miedos, como tiene que hacerlo un hijo y un discípulo. Que Él te bendiga y te acompañe, paz y bien.